La pregunta que todo fan de DC Comics teme que le hagan es, ¿dónde puedo empezar a leer? Después de todo, es un universo con más de 80 años de historias que han salido sin detenerse. Seguro, el universo fue reiniciado 2 veces, pero solo toma un escritor que diga, me gustaba X, para que de golpe un personaje que no solía ser canon vuelva a serlo. U otro que diga, me gusta Y más que X, y una nueva historia reemplaza otra más vieja. En un universo donde todo está conectado, lo que para otros medios sería un cambio insignificante, en este crea un efecto mariposa que puede anular otras historias, incluso la que se está contando en el momento que el cambio es introducido. Así que, ¿dónde comienza uno? Algunos te marcarán órdenes de lectura específicos. Otros dirán, busca el personaje que más te atraiga y trata de seguirlo. Otros dirán en cualquier lado, que un buen escritor de cómics le aclarará al lector las referencias y dónde seguir o qué leer antes. Y la verdad es que todas son válidas. Pero lo que tenés que entender son dos cosas que muy pocas otras franquicias te dirán. No puedes empezar desde el principio y nunca lo sabrás todo. Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grobo Bilbao. Y yo, Ezequiel Capelo Lalia. Y nosotros vamos a empezar 50 años después de la creación de DC Comics. En el comienzo de la llamada Edad Moderna de los cómics, que continúa hasta el día de hoy. En esa época, DC lanzó una masiva historia llamada Crisis en las Tierras Infinitas. Una épica igualada por ninguna otra, donde participaron todos, y digo todos los personajes que DC había inventado y adquirido hasta el momento. Y en 50 años, esos son muchos. El eslogan de la historia era, mundos vivirán, mundos morirán, y nada será lo mismo. Y fue verídico, el punto de la historia no solo era una celebración por dicho aniversario, pero que a la vez funciona de cierre y un comienzo fresco. El primer reinicio. ¿Qué tan efectivo fue en ello? Lo veremos a lo largo de estos episodios, pero por ahora empecemos por algo más simple. Batman. En esta época, Batman tenía un pequeño problema de imagen en el público general. Esto era antes de la primera película de Tim Burton, así que lo único con lo que era asociado era con la serie comédica de Adam West y la bizarra época que fueron los cómics en los 70. Déjame hacer énfasis en el público general. En cómics, Neil Adams y Denny O'Neil ya habían regresado a Batman a su estado de narrativa tradicional más seria en los 70. Pero alrededor de esta época, Frank Miller había escrito una historia para Marvel llamada Daredevil Born Again, que recibió mucha atracción en los medios, así que DC lo contrató para esencialmente hacer eso con Batman. El contrato era para escribir 2 historias, una fuera de continuidad que se sostuviera independientemente y un nuevo origen para el reinicio que estaba por venir. La primera historia, El Caballero de la Noche Regresa, narraba el cuento de un Batman ya viejo regresando del retiro para un último conflicto. El cómic fue un éxito masivo, crítica y financieramente. Recientemente ese libro ha pasado por mucha reevaluación crítica, especialmente a la luz de los trabajos más recientes de Frank Miller. Yo personalmente nunca fui muy fan. Estaba bien para una historia alternativa, pero el Batman de Miller no es uno que a mí personalmente sea de agrado o de mi interés, como voy a especificar más adelante en el video. La historia tiene valor artístico y significancia histórica, con muy buenos momentos, pero también considero que está lleno de elementos anticuados y actitudes que lo vuelven algo que ya no debía ser puesto en el pedestal de influencia. Y creo que el hecho que fans y artistas por igual la declararan la historia definitiva de Batman y le usaran como plano para escribir muchas otras, causó que mi relación con esta historia pasara de desinterés a algo más fuerte. Pero como dije, fue un éxito masivo, poniendo más ojos en dirección a la historia que empezaremos a hablar hoy. Originalmente iba a ser lanzada como Batman números 1 al 4, dando inicio a una nueva serie regular, pero Miller sintió que no era necesario, complicando el punto del reinicio, porque ¿por qué un nuevo lector empezaría en Batman 401? Pero bueno, escrita como dijimos por Frank Miller, dibujado por David Mazzucchelli, coloreado por Richmond Lewis y letreado por Todd Klein, el cómic empieza con una pantalla de título, algo así como una segunda portada, que en las compilaciones de los 4 números del cómic sirven como separadores de capítulos. La primera página habla el 4 de enero. El título Año 1 será usado mucho a lo largo de DC, principalmente para recontar orígenes o contar una historia que ocurriera en el primer año de la carrera del personaje principal. Pero esta es la única en la que puedo pensar donde el cómic realmente toma lugar en el transcurso de un año. El cómic es acompañado por 2 narradores, James Gordon y Bruce Wayne. Todd Klein les dio a ambos letras diferentes en cuadros que parecen representar trozos de un diario, aunque no está escrito de esa manera. Inmediatamente la historia pone en juxtaposición los 2 personajes, Gordon deseando haber venido en avión junto con su mujer y Bruce arrepintiéndose de no haber viajado en tren porque desde ahí arriba no puede ver al enemigo. Más de eso en un momento. Al bajar, Gordon se encuentra con el detective Flash, el que será su guía por la ciudad y su nuevo compañero, que lo desestima llamándolo Jimmy a pesar de que
casi le dobla la edad, y le da la bienvenida diciéndole que Gotham es un paraíso para policías. Una vez más se comparan los dos, Gordon rodeado de gente que solo le presta atención para venderle algo, y Wayne acosado por reporteros después de su regreso tras 12 años. En ningún momento muestran las especificaciones de qué hizo durante esos 12 años, pero está claro que fue su entrenamiento para volverse Batman. Como detalle importante, tenemos que Bruce Wayne tiene 25 años cuando vuelve a Gotham y se fue hace 12. No hay ningún dato específico de qué edad tenía cuando asesinaron a sus padres, pero está claro que se fue de viaje a los 13 años, lo cual significa que empezó su viaje desde muy joven, y que es muy joven además al volver. Aunque el dibujo y la historia muestran a Gotham como este nido de pura corrupción, un solo cuadro nos aclara que hay alguien que intenta exponerla, el fiscal de distrito, Harvey Dent, que tendrá un papel muy reducido en esta historia. Pero relativamente importante. Gordon y el lector conocen al comisionado de policía Killian Loeb, que en su corta aparición lo presentan como todo un personaje, haciendo preguntas que contesta él solo inmediatamente, una adicción por los caramelos para la tos, y en un buen momento de exposición visual vemos su oficina llena de juguetes y adornos infantiles, hasta un cuadro de un payaso detrás de él, que demuestra sin palabras la poca seriedad con la que se toma su trabajo. Además también va a tener cierto peso en la historia, esa obsesión por coleccionar lo que se dice artículos pop. El diálogo y un par de narración más adelante nos indica que Gordon fue transferido acá después de exponer a un policía corrupto en Chicago. Todos en el departamento están preocupados por su honestidad. Bruce Wayne es recibido por Alfred en la mansión Wayne, y volvemos con Gordon ahora en una patrulla con Flash. El segundo frenando de repente para golpear a un pobre chico parado en una esquina. Aunque Gordon quiere interferir, se dedica a observar, juntar información y nota que Flash tiene entrenamiento de boina verde. Sí, si hay algo que queda muy claro a lo largo de estas páginas es que si hay algo que no está Gordon es contento. Ni con el traslado que le hicieron ni con la ciudad en sí. Cuando Gordon le pregunta por qué hizo eso, el oficial corrupto le tira un objeto diciendo que estaba yendo a agarrar una navaja. Cuando Gordon le señala que son un peine, él solo responde con "soy humano, Jimmy". El mensaje está claro. Si golpeé y tiré de basura a un pobre chico sin ninguna razón, ¿qué te voy a hacer a vos si me das una? Este tipo de narración es la que más me gusta. Está todo con las acciones de los personajes. No tienen que aclarártelo. Sí, además teniendo en cuenta que estos cuadros continuos, que serían como el diario íntimo, son buenos diálogos internos. Es como una narración hacia sí mismo. Si bien es bastante normal en la historieta verlo, especialmente justamente desde esa época para acá, antes se acostumbraba a hacer explicaciones sobre lo que estaba dibujado básicamente. Es un recurso muy interesante porque desarrolla de una manera rápida y sólida la personalidad y el carácter de los personajes, y especialmente el de Gordon, que para mí va a terminar siendo el protagonista de toda esta historia. Que para mí es un negativo, pero es el final. La historia es muy concentrada, son solo 4 números, y el estilo de Mazzucchelli es no minimalista, pero simple. No agrega más detalle que el de absolutamente necesario. Y Richmond Lewis lo apoya haciendo cosas como dejar en blanco el fondo, para que solo aparezcan o resalten los detalles absolutamente necesarios y no sobrecargar al lector de información. Sí, exactamente. Estamos en una época donde se acostumbra a ver mucho el dibujo clásico de historieta, y él claramente tiene un estilo diferente. Un estilo clásico para lo que es no la línea americana, sino para la línea que acá en Argentina solemos ver más, que puede ser una línea europea. Es un poco más relativo, pero sí es una línea de tintado más clásica, anterior, con una línea gruesa, pero bien simple, como decía él. A veces tan simple que es un lujo verla. Hay momentos que se nota que hay una base fotográfica, incluso en el dibujo, para lograr esos climas y esos planos que cuentan la historia tanto como Miller. El día termina con una imagen de Bruce Wayne presentando respeto ante la tumba de sus padres, y Gordon rezando que las pruebas de embarazo de Bárbara, su mujer, salgan negativas. Otro ejemplo de lo que decíamos antes, dejan el fondo en blanco de la página para que solo resalten los objetos importantes, pero al mismo tiempo simula y transmite la nieve, el frío y la soledad del personaje. Saltamos un mes, al 12 de febrero. Gordon sigue poniendo incómodos a todos por rehusarse a relajarse, como lo pone Flash, y el detective hace un comentario suelto sobre el hijo que tiene en camino. Poco más de una semana después, Bruce sigue practicando, pero siente que algo le falta. Poco menos de una semana después, Flash literalmente se queja ante el comisionado que Gordon se rehusó a tomar un soborno y que le da lecciones a los escuadrones. Es muy interesante cómo Miller puede, de alguna manera, manejar diálogos entre personajes que son bastante básicos, porque uno decir, quejarte porque no aceptó un soborno es, ahí son muy malos, es la maldad pura, pero puede hacerlo de una manera
que se sienta serio y que sea más productivo que negativo. Claro, creo que uno de los grandes puntos de Miller en esta historia es justamente cómo puede, haciendo sucesiones temporales, porque podemos decir que la historieta básicamente es una sucesión temporal, está contando lo que está pasando en determinados meses y días, pero sí logra hacer que nunca haya exceso de información ni falta de información. Está siempre con la información necesaria y con la acción necesaria para que la historieta se disfrute. Porque de nuevo la historieta tiene un ritmo rápido, solo puede usar una página, a veces menos, para transmitir los puntos que quieren mostrarle al lector. Flash le pide permiso a Lowe para darle una golpiza a Gordon, pero este tendrá que esperar hasta que el comisionado salga a la ciudad para una conferencia antes de actuar para que no puedan conectar los hechos de manera fácil. 11 de marzo. Vemos a Bruce Wayne aplicándose maquillaje para empezar su misión disfrazado como un veterano. Y se aseguró antes de ser visto en el mismo hotel que una actriz para generar rumores y mantener la atención del público en su vida diurna. Al mismo tiempo vemos a Gordon subiendo a su auto para ir a trabajar. Le asignaron por cuarta vez el turno nocturno e ignoran sus peticiones para cambiarlo. Porque así Flash y 3 compañeros pueden agarrarlo aislado y darle la golpiza que le había pedido a Lois. Y acá Miller nos muestra las proezas de un gordo más joven. Usualmente el personaje es delegado a un rol de asistencia, apoyo o liderazgo, pero este logra mantenerse al pie contra 4 hombres a pesar de estar desarmado. Claro, acá específicamente aclara que tiene entrenamiento militar. Es superado eventualmente, pero sirve como un presagio de una escena por venir. Mientras los 4 hombres lo golpean en el suelo y le lanzan amenazas contra su familia, Gordon logra distinguir la risa de Flash. Volvemos con Bruce, que llegó hasta el East End, una zona roja de Gotham descrita como la peor parte de la ciudad, y por Bruce como el campamento enemigo. Y acá está mi problema con el Batman de Miller. Él tiende a darle cierta prosa militar que realmente detesto. Está mitigada en este cómic, pero en otras obras suyas hace cosas como referencia a sus compañeros como soldados, y se toma literal la metáfora de la guerra contra el crimen. Le da a su Batman cierta connotación fascista y autocrática, particularmente porque se niega a emplear otros aspectos que no sean él peleando contra el crimen a mano limpia. El aspecto detectivesco no está presente. Bruce Wayne usando su dinero de manera filantrópica para mejorar la ciudad, la comunidad y la vida de aquellos que habitan no está presente. El aspecto compasivo, emocional, redentor están extremadamente disminuidos o simplemente inexistentes. Si este es tu primer cómic de Batman, tal vez no lo notes, pero a la luz de sus recientes trabajos, donde Batman orgullosamente proclama que los superhéroes deben tomar el mundo y derrocar gobiernos, es muy difícil no notarlo. En los cómics de Miller, la gente tiene que ponerse en línea con lo que Batman dice, o serán machacados y hechos a un lado. La aclamada El Caballero de la Noche Regresa termina con Batman literalmente adquiriendo un ejército y en el guión original sentado en un trono frente a ellos. Más de eso al final, por ahora continuemos con la historia. Una niña de alrededor de unos 13 años llamada Holly Robinson se le aproxima para ofrecerle sus servicios. Y prontamente su proxeneta interviene, porque a pesar del disfraz, la manera que él se comporta y habla inmediatamente delatan que no es un criminal. Incluso lo acusan de ser de antivicios. Está claro que se está manejando con el modus operandi que tiene la policía, ¿no? Cuando la niña se rehúsa a irse, el hombre empieza a tornarse violento y Bruce Wayne interviene. Mientras la situación escala, vemos a una persona observando todo desde su departamento. Selina Kyle, futura Catwoman que está trabajando de meretriz/dominatrix. En una mano, este origen invita aún más la atención a un aspecto sexual de un personaje que no solo es sensual de por sí, sino que es sexualizado de manera regular. Por la otra mano, el cómic no villaniza a las trabajadoras sexuales, algo que es muy común en los medios. Y si asumimos que Catwoman no quería esta carrera, le da un subtexto de ella recobrando el control de su cuerpo de los hombres que, desde el punto de vista masculino, lo usaron. Por la otra mano, Frank Miller tiene una tendencia y se ganando una reputación de que escribe a todos los personajes femeninos como prostitutas, la forma de hablar, los manobrismos, la ropa, depende del punto de vista de cada uno. Si con conocimiento de causa se pudiera meter en ese mundo, buenísimo, claro. Pero cuando ya lo repitiendo los personajes está claro que no fue por... Está claro que le daba unos grises muy interesantes al personaje que después la propia polémica, que todavía puede estar hoy en día, por más que hayamos evolucionado de los 80, puede seguir siendo polémico. Hace que haya una limitación también en la opinión pública que obliga a dar determinadas vueltas que a veces, como puede ser en este caso, reducen un poco lo interesante o lo original que podía ser el personaje. El proxeneta, Stan, saca un cuchillo y cuando Bruce Wayne lo desarma y noquea, Holly saca una navaja y lo apuñala. A lo que después todas las mujeres se le tiran encima. Él llega a la realización de que no importa lo que haga, no le tienen miedo. Al intentar sacárselas de encima, accidentalmente usa demasiada fuerza y lastima a Holly. Ella dice que le rompió la muñeca, pero nada en la historieta parece indicar que es cierto. Pero al escucharla, Selina decide intervenir, mostrando que Holly es la única persona que le importa. A pesar de que esta es su primera aparición y es un papel muy reducido, Holly Robinson se volverá un personaje fundamental para las historias de Catwoman.
que, haciendo demasiado obvio su futuro, Miller le hace unirse en la pelea en 4 patas, como un gato, y la narración dice que bufa como un gato. La escena es corta. Bruce nota que tiene entrenamiento de karate, pero solo karate, por lo que él la logra derribar de un solo movimiento. En eso la policía llega e inmediatamente abren fuego, dándole en el hombro. Cuando uno de los oficiales señala que ni siquiera se movió, el otro le contesta con un condescendiente: iba a hacerlo. No tuvo su mejor primera noche, Bruce. El dibujo corta negro y Bruce despierta en el asiento trasero del patrullero, escuchando a los policías discutir si llevarlo al hospital o tirarlo en una celda y dejarlo morir. Y él simplemente rompe las esposas. No sé si eran esposas baratas o es así de fuerte, la fuerza de Bruce es algo que vamos a discutir en números más adelante, pero aunque no es superhumana, al menos para estándares de cómics de superhéroes, sí es exagerada. Está claro que con esta escena tenemos más claro cómo se maneja Gotham. Incluso esta idea de no me tienen miedo también ayuda a que hay que hacer bastante esfuerzo para que te tengan miedo en Gotham. Están muy acostumbrados a gente que te da miedo. Y después una cosa interesante, el paralelismo, tal vez no intencional, tal vez sí, que tiene esta escena de Brooks y Holly Robinson con Taxi Driver. Pero como no se desarrolla mucho más en la historia, podemos llegar a decir que puede ser accidental. Los policías rehusan detener el auto, así que él los ataca desde el asiento trasero, que termina con el vehículo desviándose y chocándose contra un camión cisterna. Wayne sale de una patada y saca a los hombres a rastras. Porque aunque ya hablé de mis problemas de Batman de Miller y su innecesaria brutalidad, le concedo que por lo menos nunca hizo que Batman cruzara la línea de matar. Y me gusta que este Batman, frente a estos policías claramente corruptos, que le dispararon perdiendo sangre, el primer pensamiento que viene es: estos hombres tienen familia. El cuadro vuelve a negro y de golpe Bruce está en su auto. Él mismo no recuerda cómo llegó ahí, simplemente moviéndose por instinto, chorreando tanta sangre que la llave se le resbala de las manos. Volvemos con Gordon, que ahora está en su patrulla. Tomó uno de los bates de los hombres que lo asaltaron y reconoce que lo golpearon solo lo suficiente como para mantenerlo fuera del hospital para no llamar la atención. Pide por radio la ubicación de Flash y le dicen que fue a jugar póker con los muchachos. No es ridículo ni nada por el estilo, simplemente que nos demuestra que es algo casual. Claro. Vamos a golpear al policía que quiere seguir las reglas y luego nos vamos a jugar. Es casi rutinario, digamos. Exacto. Tan cómodo. En el camino casi choca con un Porsche que va de contramano, el auto de Bruce Wayne, que con la pérdida de sangre apenas puede ver lo que hace. El flujo de adrenalina del casi accidente lo motiva lo suficiente para no echarse atrás de su confrontación. Me gusta cómo esto enlaza los orígenes de Batman y de Gordon. Él indirectamente causa que Gordon cambie de ser este hombre que sigue las reglas al pie de la letra a alguien que está dispuesto a doblarlas si eso significa la seguridad de su familia, amigos y la ciudad que está tratando de proteger. Esa forma de pensar es lo que lo llevará a aliarse con Batman en el futuro. También la escena significa que Bruce y Gordon van a tener un casi encuentro en cada número de esta serie hasta el final, ambos influyendo en el trabajo del otro a mayor o menor medida. Él espera fuera de la casa del anfitrión y ve a sus colegas irse uno por uno, esperando a Flash, que sale de la casa tambaleándose tan ebrio que le toma 2 intentos entrar el auto y casi golpea el buzón una vez que lo hace arrancar. Cuando llegan a un trecho sin casas y gente, Gordon da un volantazo y lo quita del camino. Ambos sacan sus armas, pero una vez que Flash ve quién es, la baja. Y acá es donde Gordon pasa de soy un hombre capaz físicamente a estoy en un cómic de superhéroes, porque Gordon recalca la diferencia entre sus tamaños. Nos recuerda de que su oponente tiene entrenamiento de boina verde y aún así le da el bate de béisbol diciendo se merece una ventaja. Hay que tener en cuenta que Flash está lo suficientemente borracho como para haber intentado poner la llave del auto 2 veces cerrándole la cerradura. Es una ventaja para Jeep. Y entonces Gordon lo derrota con relativa facilidad, ya que no vemos a Flash atinarle un solo golpe. Sí, yo particularmente esta es una de las escenas que más me gustan de la historieta porque terminan de cerrar el respeto que uno le tiene al personaje también. Y además, algo que es muy interesante de Gordon en esta historieta es cómo recalca muy seguido, tanto acá como más adelante, que él hace lo que hace porque de alguna manera no encuentra otro recurso, porque ni le gusta usar las armas, aunque las conoce muy bien. Su entrenamiento es avanzadísimo, pero claramente está en desuso, porque él mismo dice, por eso también lo golpean entre todos los muchachos, porque él mismo dice que está fuera de forma. O sea, imagínate si hace esto fuera de forma. Pero es muy interesante de alguna manera ese punto de vista de un Gordon que no es un policía común y corriente. Luego procede a quitarle la ropa, el arma y esposarlo, sabiendo que el ego de Flash lo forzará a contar una historia de cómo 10 hombres lo atacaron, y la demostración lo mantendrá alejado de Bárbara y su hijo. La escena termina con Gordon dándole las gracias a Flash por enseñarle lo que se necesita para ser policía en Gotham. Bruce Wayne llega a su mansión estrellando su auto contra otro estacionado, y a rastras se desploma en un sillón frente a un busto de su padre. A su lado, una campana. Si la hace sonar, Alfred vendrá a atender su herida.
Pero en lugar de eso, empieza a meditar sobre qué es lo que le falta. Estuvo entrenando, tiene los recursos, incluso menciona la cueva bajo la mansión que puede usar de cuartel general. Pero su paciencia se agotó después de 18 años de preparación. Vemos la escena, una de mis versiones favoritas de ella, con los colores sepia a excepción del cuadro donde el ladrón jala el gatillo, donde todo es blanco y negro. Y el último cuadro de Bruce, mirando al lector con los ojos llenos de determinación. Entonces un murciélago rompe la ventana, asustándolo, y lo ve posarse sobre el busto de su padre. Bruce estira la mano hacia la campana, terminando el número. Y terminando la historia de Batman. A pesar de que esta historia tiene 3 números más, el arco de Batman termina acá. El problema que Batman tiene que descifrar en esta historia es cómo infundir miedo en el corazón de los criminales, y ya lo resolvió. A partir de ahora, el que tiene el conflicto interno y se le presentan nuevos desafíos es a Gordon. Aunque Batman obviamente está presente y es el héroe, no es el protagonista. Y ese es para mí el fallo de esta historia. No me malentiendan, es muy buena, es mi favorita de las de Miller. Y todo fan de Batman o persona que quiera adentrarse en el mundo del cómic tiene que leerla. Pero Batman se transforma en un personaje secundario en su propia historia de origen. Si el punto de una historia de origen es mostrar las diferentes facetas de un personaje, su motivación, sus objetivos, su caso secundario, su personalidad. De todas las historias de origen que DC iba a sacar en esta época, me parece que esta es la más débil en ese aspecto. Como ya dije, Miller no parece interesarse en el aspecto filantrópico, emocional, detectivesco, compasivo de Batman. Él solo parece estar interesado en el aspecto físico, para ponerlo de alguna forma. Y no digo que todas las historias de Batman tienen que tener todos estos aspectos. Para nada, podés escribir una historia donde Batman simplemente está ayudando a un niño a encontrar a su padre, donde no golpea a nadie. Puedes tener una historia detectivesca. Puedes tener una historia donde es Batman explorando sus emociones sin nada más y todas pueden funcionar. Pero esta es una historia de origen. Y si, como dije, el punto de una historia de origen es mostrarte el personaje, me parece que esta historia se queda corta en ese aspecto. Como última acotación, esta última escena es una recreación de la historia original por Bob Kane y Bill Finger. Aunque en esa el murciélago entraba por una ventana abierta, no estaba todo el dramatismo de él estrellándose y rompiendo el vidrio. Porque seamos honestos, si un murciélago rompiera una ventana, estaría tirado en el suelo desangrándose, no posado en ningún busto. Pero está claro que le sirve para que sea esa famosa señal que incluso él podría decir, oh, si fuera supersticioso, mi padre me mandó una señal. Claro, y eso es lo que me gusta, porque en la historia original esta cosa que era mucho más pulp noir era así. Pero en esta, el texto dramático y la dramatización puede justificarse como la pérdida de sangre, el hecho que está desangrándose y está teniendo una especie de delirio febril al borde de la muerte cuando le llega esta visión. En este momento, en este estado, la frase seré un murciélago cobra un poco más de sentido en esto. ¿No se está queriendo decir que es un delirante para andar disfrazado de murciélago? La realización me refiero. Ya sé. Y tampoco está tan lejos igual. Es un universo que tiene una mujer inmortal hecha arcilla y un alien que dispara rayos láser con el poder de la fotosíntesis. El realismo se le puede... Igual no cree, el que pida realismo en las historietas de superhéroes no entendió nada. No, es una idea fútil. Más que nada por la forma en que está presentada en la narración. De tratar de mantener esa narración exagerada que solían tener el cómic en los 40, en los 30, y que tenga sentido en este ambiente más moderno. A eso más bien me refería. Y con eso terminamos el primer número de Batman año 1. ¿Quién soy y cómo llego a hacerlo? Que sinceramente se puede leer como número individual. La historia continúa en otros 3, como ya dijimos, pero todo lo que es presentado en esta cierra relativamente bien. Gordon derrota a Flash y Batman encuentra lo que le faltaba para continuar su misión. Es bastante autoconclusivo. Claro, acá tuvimos el origen del personaje, nos queda ver lo que la historieta dice, que es el primer año. Claro. ¿Qué pasa en el primer año y cómo se relacionan los personajes entre sí? O qué logran en la misma ciudad, siendo dos personas que se parecen mucho, que son diferentes, pero que claramente no son lo mismo que lo que la ciudad está acostumbrada a ver. Claro, a partir de ahora Gordon toma el volante. Y nos veremos en el siguiente número, se declara la guerra, cuando daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.